¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda con mucha emoción para dar continuidad a nuestra segunda clase del módulo de este diplomado en expresión corporal infantil. Les saludo con muchísimo agrado. Bueno, antes de continuar, yo quiero mandar un saludo muy especial a las dos docentes que nos van a estar acompañando en este diplomado, que ellas son másters, especialistas en esto, y va a ser un deleite escucharlas y un deleite también compartir todos sus conocimientos. A la maestra Antonia Milán, maestra, un afectuoso saludo desde México, todos mis respetos, y también a la maestra Lilian Lores, que pues también ella recibió un premio muy importante acá en México, que fue el Premio Mujer Iberoamérica. Bueno, aquí en México hay mucho calor y estoy sudando un poquito. Tenemos 40 grados en Yucatán y 45 de sensación térmica, pero bueno. Y bueno, ahora vamos a continuar y espero que sea de su agrado. En esta ocasión vamos a recapitular un poquito en conocimientos que ya tenemos. Todos de alguna manera tenemos estos conocimientos, ya sea de manera profesional o de manera coloquial. Vamos a recordar un poquito todo esto, que, repito, van a ser bases muy importantes para que sigamos analizando el contenido del módulo anterior, este módulo y, por supuesto, los otros dos módulos que vamos a tener para ir a enlazar estos bases y pilares desde un punto conceptual, desde varios ámbitos, y cuando ya entremos en la parte de las especialidades, podamos ir de una manera mucho más fluida. Bueno, les saludo, espero que les guste mucho, también espero sus comentarios y que tengan muy bonita tarde y vamos a iniciar. Muchísimas gracias. Muy bien, voy a compartir pantalla. Les comento que en esta ocasión, esta primera parte del diplomado, eh, bueno, la vamos a dividir en tres temas. Y la primera parte no utilicé muchos gráficos porque esta presentación se les va a quedar como un documento en PDF, entonces la van a poder recapitular y leer. Ya en la siguiente que tengamos, sí vamos a utilizar muchos más gráficos y va a ser también un poquito más dinámico. Esta vez es un poquito más conceptual. Bueno, bienvenidos al módulo 1, a la clase número 2. Y en esta ocasión vamos a estar analizando la expresión corporal. Vamos a hablar un poquito sobre el cuerpo y el espacio y algunas técnicas de expresión corporal, pero nosotros lo vamos a abordar desde lo cotidiano, desde el hombre, desde el día a día, no desde la parte pedagógica. Las palabras clave que vamos a utilizar: expresión corporal, movimiento, estética, comunicación, gesto, postura, catarsis, música, espacio, tiempo, danza y drama. Muy bien. Las bases pedagógicas. Es este mecanismo de aprendizaje que voy a explicar a continuación, que consiste en la reproducción de conductas de un modelo determinado. Se trata de un mecanismo social, es decir, que requiere de la presencia real o simbólica de otras personas, de otros seres humanos, para que podamos aprender. En sus inicios, los psicólogos la definían como un fenómeno instintivo del hombre. Aquí podemos resumir este párrafo con la siguiente frase: aprendemos del ejemplo, ¿sí? Es tan sencillo que es una manera en la que nosotros vamos reproduciendo y vamos teniendo esta pedagogía. Vamos aprendiendo de lo que vemos, vamos imitando, vamos haciendo lo mismo que vemos, ¿sí? La identificación cumple un rol importante en la socialización.
ya que por medio de ella se adquieren la comprensión de normas, hábitos, roles, roles sociales, etc. Es por eso que las personas, en especial los más jóvenes, se identifican con figuras significativas, muchas veces de manera inconsciente, ¿sí? Esto tiene mucho que ver al sentir identidad, a estar de una manera perteneciente a un grupo en donde yo me sienta identificado. Esto se da mucho en la adolescencia, pero también se da en los niños, se da como modelos a seguir, se da en todas las etapas, ¿no? Tener estos modelos donde nos identificamos, ya sea con un artista, con un deportista. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo que en Francia había un personaje que se llamaba Sportacus, así se puso, Sportacus, y era un joven de muy buena forma, muy buena forma física, musculoso, y que hacía mucho deporte y que se alimentaba bien, y en las acciones que hacía estaban implícitos los valores, la parte también social, la parte física, emotiva. Y se dieron cuenta que a los niños les encantaba esta figura y lo imitaban. Era impresionante cómo imitaban a Sportacus. Y con el paso del tiempo empezaron a hacer investigaciones y se dieron cuenta que a raíz de este programa y de este fenómeno social, muchas personas de esa generación se volvieron mucho más activas y saludables. Entonces, este es un ejemplo de cómo a nivel social eh, este mecanismo, ¿sí? Es una presencia real o simbólica y nosotros la ejercemos también. Avanzamos. El niño pequeño que asume actitudes, gestos y repite expresiones que ha escuchado de sus padres es un claro ejemplo de rol que cumple este tipo de mecanismos en el aprendizaje y desenvolvimiento humano en el medio social. Por lo mismo, juega un papel importantísimo en la formación, ¿sí? Todo lo que los niños escuchan, lo replican, lo aprenden. Y conforme va pasando el tiempo, ellos ya van adquiriendo un criterio o un discernimiento de lo que está bien o está mal a base de los valores formativos y de la conciencia. La identificación cumple un rol importante en la socialización, ya que por medio de ella se adquiere la comprensión de normas, hábitos, roles sociales, etc. Es por eso que las personas, en especial los más jóvenes, se identifican con figuras significativas muchas veces de manera inconsciente. El niño pequeño que asume actitudes, gestos y repite expresiones que ha escuchado de sus padres es un claro ejemplo del rol que cumple este tipo de mecanismos en el aprendizaje y desenvolvimiento humano en el medio social. Por lo mismo, juega un papel importantísimo en la formación de la personalidad y de la conducta. Los conceptos básicos son los siguientes. Hablaremos de estos conceptos básicos de mecanismos basados en la emulación o imitación de un modelo determinado. Llamamos imitación, que es la ocurrencia de respuestas o conductas por emulación desde un modelo. Yo veo un modelo, me gusta, lo admiro, quiero ser como él, me identifico y lo emulo o lo imito, ¿sí? Voy emulando conductas, voy emulando gestos, voy emulando formas de contestar, formas de ver, de percibir, ¿sí? Todo eso se da en esta parte de la imitación. Identificación, que es la ocurrencia de este tipo de respuesta en la ausencia de un modelo, es decir, depende de las experiencias previas, con qué me identifico, ¿sí? Las primeras concepciones teóricas acerca de este mecanismo son propiamente psicológicas y ven la luz a finales del siglo XIX y comienzos del siglo pasado, del siglo XX. Se consideraba que se trataba de un fenómeno propio de la naturaleza instintiva de la persona. Es cierto que algunos expertos no consideran la imitación como un modelo especial de aprendizaje, es verdad.
sino más bien como un tipo de conducta que puede reflejar diferentes formas de aprendizaje, como son los condicionamientos. No obstante, se legitima ampliamente como una forma diferente de aprender, no reductible a otros, ¿sí? Entonces, es también una manera de aprender, una manera de formativa. Por lo mismo, se trata de un mecanismo social por esencia. Se requiere obligadamente de la presencia de otros. Sin embargo, distintos autores han sabido destacar la importancia de la imitación. Ahora bien, vamos a ver los siguientes enfoques teóricos. No son los únicos. Aquí yo puse unos. Ustedes pueden indagar, investigar sobre más, que eso lo considero muy importante para poder nutrir todos los conocimientos. Bien, Piaget nos decía, afirma quien reproduce una determinada acción del modelo. La imitación es uno de los pilares básicos de la formación del símbolo. El símbolo es aquello que está en lugar de otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, el niño está activamente echando las bases de su simbolismo interno. Nos dice Freud, él nos dice que la identificación es un mecanismo esencial a diferencia de Piaget. Freud destaca la dimensión dinámica afectiva y los procesos inconscientes que las distinguen. La teoría del superyo proviene de los padres por imitación, ¿sí? Y como Freud basa mucho de esta teoría en la relación con los papás y los hijos en estos intercambios o carencias afectivas y cómo estas heridas o esta relación, si fue muy buena, a la larga se van sanando o se van repitiendo patrones de conducta a lo largo de toda la vida del individuo. Enfoques teóricos. Bandura se basa en la importancia de la imitación en el desarrollo de la personalidad, complementando la postura asociacionista con elementos mediacionales, cognitivos, imaginativos y verbales. Destaca el que juegan las imágenes y el lenguaje verbal en la retención y producción de patrones de la conducta imitada. Un ejemplo que se da en el campo de la enseñanza es lo que Bandura denomina como el modelamiento participativo. Profesor y estudiante comienzan a realizar una actividad en conjunto y posteriormente, a medida que el estudiante se va viendo más seguro y competente, el maestro reduce paulatinamente su asistencia. ¿Por qué? Porque él ya de manera autónoma ya logró esa competencia, ya logró esa capacidad y ya por sus propios medios ya va modelando y se va autorregulando. Entonces, aquí vemos también otro enfoque teórico. Vamos a pasar a los efectos del aprendizaje por observación, efecto de modelado. El observador aprende nuevas formas de realizar una respuesta, una nueva manera de comportarse, una nueva conducta que antes no estaban en su repertorio. Este tipo de efectos es lo que presenta mayor dificultad de explicar en teorías conductistas, sobre todo en lo pavloviano, que no da cabida al simbolismo interno, ¿sí? El efecto inhibitorio o desinhibitorio. El observador ajusta los límites de su conducta de acuerdo a lo que observa desde un modelo específico. Se trata de conductas que están en el repertorio, pero que se ven inhibidas por no ser aceptadas socialmente o porque han sido castigadas anteriormente. Este efecto está relacionado con fenómenos como la delincuencia juvenil e infantil, ¿sí? Entonces, esto se los dejo para reflexionar. El efecto facilitador desencadenador. El observador toma una determinada conducta. Aquí voy a hacer un paréntesis. Estoy llamando observador a la persona, puede ser el niño, el alumno, sí, la persona que va a hacer la acción. Bueno, retomamos. El observador toma una determinada conducta que ya estaba en su repertorio, ya que la vio ejecutarla por un modelo. El observador inicia un determinado comportamiento, existencia en su repertorio, o sea, esto ya lo había
hecho anteriormente por los indicios que dio el modelo. Hablo de conductas neutras e inclusive aceptadas desde el punto de vista social, las que son fomentadas por el modelo observado. Un ejemplo es la conducta que toma una persona al ver que sus pares están colaborando en una campaña caritativa. Este se involucra y se hace partícipe de ella al igual que el resto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahí tiene una identidad, tiene también un espacio en el que se está proyectando también y a lo mejor ya tenía estas conductas en su manera de ser, en su día a día, en su repertorio, pero ahora lo está haciendo de una manera colectiva y se está integrando al resto. O sea, desencadena acciones, ¿no? Es lo que llamamos al efecto facilitador desencadenado. Ahora bien, características del observador. Hablamos de características propias del observador, tales como son la característica física y psicológica, como la personalidad, los gustos, etcétera, ¿sí? Y aquí es algo muy interesante porque cada uno de nosotros tiene una personalidad distinta, tiene gustos diferentes, además de nuestras características físicas y psicológicas que se nos pudieran dar en el caso, por ejemplo, de la cuestión genética o de la epigenética, ¿verdad? Pero aún estando estos factores, la personalidad y los gustos también nos van a ser diferentes. Bueno, este tipo de observador prefiere los modelos reales que los simbólicos y se inclina hacia lo más parecido a su visión de la realidad. Por ejemplo, un niño se identifica de mejor manera observando una obra de teatro que dibujos animados, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo está presenciando, está viendo el arte efímero de ese momento, lo está sintiendo, se siente a lo mejor identificado con algún personaje, lo está viviendo, y por eso está mejor entretenido, está más adentrado a estar viendo nada más dibujos animados, ¿sí? Entonces, aquí hay diferentes maneras de conexión. Resultado de la conducta a imitar. ¿Qué podríamos decir que es esto? Es el peso del modelo que depende de las consecuencias de sus actos. Es por eso que se tiende a imitar a personas exitosas. Es por eso que el pensamiento que puede tener una persona que se encuentra en aprietos de cualquier índole es pensar cómo la haría tal persona, mi modelo a seguir, ¿sí? ¿En cuántas ocasiones, no de repente, alguno de nosotros hemos pensado, ¿cómo resolvería esto mi papá? ¿Cómo resolvería esto mi tío, mi mamá, mi abuelito? ¿O cómo resolvería esto tal persona? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son personas que para nuestros valores y para nuestra moral y para la cuestión afectiva son personas exitosas. Y tratamos también de imitar esa conducta a resolver estos problemas. Bien, pasamos al siguiente punto, que es cuerpo y espacio. Antes de pasar a este siguiente punto, les recuerdo que ustedes pueden ver en repetidas ocasiones el video, tanto esta clase como las anteriores y las de todo el diplomado. Les pueden pausar, pueden analizar los textos y tomar apuntes, complementar y con lo que ustedes ya tienen de sus saberes, poder integrar más conceptos y también más conocimiento. Bueno, nos vamos al 1.23, que es el cuerpo y el espacio. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de las artes. Y primero vamos a analizar este concepto, que quiere decir constituyen un lugar de exploración e indagación a favor de los aprendizajes, donde se potencializa la parte social, ¿sí? La parte en la que me relaciono con todos mis semejantes, la parte cognitiva donde voy desarrollando el conocimiento y creando nuevo conocimiento, dando como resultado fortalecer
los valores de todas las actividades individuales y colectivas del individuo. Estas herramientas brindan la propuesta de lograr articular con las demás disciplinas del currículum disciplinario con el fin de enriquecerse mutuamente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si en los preescolares, por ejemplo, en México tenemos preescolares con grado 1, grado 2 y grado 3, y esta parte importantísima del arte, en donde la música, la expresión corporal, la educación física, la danza, van a ser eh, este trabajo transversal que va a potencializar esta relación con todos los chicos, van a potencializar esta parte también cognitiva de la estimulación del cerebro, de la estimulación de la música, de esta transmisión de emociones y sentimientos, y cómo todo esto va a ser una parte muy, muy importante, una herramienta que va a brindar y a lograr que estas interdisciplinas se enriquezcan y los niños vayan creciendo cada vez más. En la metodología se plantea trabajar a partir de nociones transversales como detonador en el trabajo de exploración y vinculación del cuerpo, espacio y el tiempo, dando la oportunidad de ordenar la experiencia para mostrarla al mundo. Tiene una temporalidad y una secuencia desde el punto físico del individuo y tiene dos diversas formas de poderse ver. Aquí en esta parte es dar un poquito acerca de las bases, pero vamos a tener un módulo especial con estas dos profesoras magníficas, la maestra Liliana y la maestra Antonia, que son especialistas, que ellas nos van a ir guiando muchísimo el trabajo de exploración, de vinculación del cuerpo, del espacio-tiempo, del ritmo, de la parte de las emociones y cómo se van transmitiendo a partir de esta expresión corporal, y vamos a entender mucho mejor toda esta parte transversa y cómo nos va a ayudar a todos los campos profesionales y disciplinares en los que nosotros nos estemos desenvolviendo, ya sea en una escuela deportiva, ya sea en un liceo, ya sea en un grado de nivel primaria, inicial, etcétera, etcétera. Y aquí te vamos a mencionar eh, dos conceptos de tiempo: el tiempo artístico, aquel que interviene en los diferentes procesos de la obra, ¿sí? Y también cada arte, cada especialidad artística tiene el tiempo artístico de diferente manera, como eh, en el pentagrama, cómo nosotros leemos la música, cómo interpretamos los tiempos musicales, desde las notas blancas, negras, corcheas, semicorcheas, la parte del solfeo, cómo vamos a ir haciendo las cuentas del tiempo musical con los movimientos dancísticos, con los estilos de danza y también con el espacio, cómo nos vamos a mover a través del escenario, a través de una pasarela, a través de un foro, ¿sí? Y también vamos a hablar acerca del tiempo científico, que es el que se cuantifica de diversas formas a través de en la intuición, perdón, el desarrollo tecnológico y el universo, ¿sí? Acuérdense que esta parte es relativa. Muchas veces decimos, ay, qué tedioso, qué lento pasa el tiempo, y otras veces decimos, pero ¿cómo? Si ni cuenta me he dado de qué ha pasado el tiempo, ¿sí? Por eso, pues eso tiene que ver en cómo lo intuimos, ¿sí? Cómo lo vamos percibiendo, obviamente cómo lo vamos a través de la humanidad, cómo ha estudiado el tiempo y cómo se ha relacionado con él, y por supuesto el universo, ¿no? Esto es fascinante, toda esta parte científica del tiempo me parece asombrosa. Si alguien tiene alguna cátedra sobre esto, que me lo diga, porque se me hace maravilloso. Y bueno, pues todo esto para que vean cómo nosotros estamos tan interrelacionados
en todo el espacio, el tiempo, el movimiento, la parte física, bueno, el espacio, manera en que afecta el entorno trabajando en la proximidad y la intimidad del propio individuo, donde el cuerpo se vincula a la comunicación, significación y pertenencia, y se estipula la diferencia de sitio, espacio y lugar, ¿sí? Aquí nos reconocemos a nosotros mismos en un espacio, reconocemos nuestro espacio, nuestra biosfera de movimiento, reconocemos el espacio o la energía corporal de los otros, ¿sí? Toda esta parte importantísima de la significación y de la pertenencia del tiempo en el espacio y el lugar. Y por supuesto, nuestro cuerpo, porque somos un cuerpo. Como todos sabemos, esta es nuestra herramienta más completa que tenemos como seres humanos, donde generamos todas nuestras sensaciones, maneras de conectarnos con el exterior, donde por medio de estas vivencias generamos nuestras propias estrategias y conocimientos y también nos entrelazamos los unos con los otros. La forma de estudiarlos es por medio de la sensibilización, percepción y experimentación. Qué bonito, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos, vamos a hablar en este último punto, en esta parte de las técnicas de expresión corporal, pero ojo, no lo vamos a hablar desde la manera pedagógica ni de la manera formal como enseñanza y como proceso educativo. Aquí lo estoy abordando de una manera coloquial, ¿sí? De una manera en la que tal vez los que no están en este campo profesional lo llevan o lo perciben. O sea, ¿qué hacen con su manera de expresarse a través de su cuerpo hacia el exterior con los demás? ¿Sí? Y bueno, aquí nos preguntamos qué es la expresión corporal. Ya lo vimos de una manera un poquito más amplia en la primera clase. Aquí es una manera nada más para mencionarlo. Es una disciplina que permite encontrar mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo un lenguaje propio, ¿sí? Cómo me expreso. Y la definición, conjunto de signos y señales que usamos en forma de gestos, posturas, movimientos y manejo de la distancia para comunicar mensajes. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, les voy a poner un ejercicio. Hagan de cuenta que les dicen a sus alumnos, vamos a hacer un ejercicio en el cual todos vamos a ocupar un lugar en esta superficie. Puede ser una terraza, un salón, y escogen a un alumno, el que ustedes quieran, y, van a decir, y ustedes lo van a colocar al centro de ese lugar. Y él es el Sol, y todos los demás somos planetas. Así que a la cuenta de 3, cada uno de los planetas se va a colocar en una órbita para alrededor. Y si ustedes analizan después de que los chicos se hayan puesto en órbita alrededor del Sol, se van a dar cuenta de la distancia que van a tomar en cuanto al respecto al Sol. Y esto quiere decir también, es una manera de expresar confianza, de expresar empatía y de expresar con la distancia corporal el grado de confianza. Entonces, este es un ejercicio muy interesante. Bueno, aquí tenemos varios aspectos o componentes: entonaciones, gestos, posturas, movimientos y manejo de la distancia. Reflexión. Todos tenemos un gran potencial que debemos usar de manera prudente. El mismo consta de una serie de componentes que le ayudarán a expresarse mejor y a comunicar el mensaje eficazmente. Bueno, aquí hay una serie de técnicas que son para que cada uno se sienta mejor con su cuerpo expresando, ¿sí? Desplazarse con pasos firmes, lentos y seguros, que no se balancee como una mecedora, que tampoco se quede inmóvil. Aquí hablamos también de esta parte que es higiene postural. La posición corporal debe ser erguida, pero flexible sin tensión, evitar dar la espalda al auditorio cuando uno hable, no recostarse sobre las paredes o mesas,
Su imagen personal es importante. Evite zapatos deportivos sucios, camisas o franelas fuera del pantalón, ruedos descosidos, botones o cierres abiertos, rascarse la nariz, tocarse el cabello, las orejas, la frente, evitar las manos en los bolsillos, dado que indica que no tiene necesidad de hablar, que oculta sentimiento de información, o tal vez sea producto de la timidez. Al contrario de esto, enseñar las palmas de las manos puede considerarse un símbolo de honestidad. Mediante los gestos se transmite y apoya aquello que se está diciendo verbalmente, pero también algunas alegrías, tristezas, miedos e inseguridades. Como les dije, esto es de una manera coloquial, pero que también nosotros podemos leer como Sherlock Holmes, ¿sí? Cuando vemos a una persona y analizamos, nos puede decir mucho con solo verla. ¿Sí o no? No me digan que no, porque sí. Y bueno, las técnicas. El rostro normalmente deberá manifestar satisfacción e interés por lo que se está diciendo. Los gestos deben transmitir seguridad y la mirada debe recorrer todo el auditorio. Evite concentrarse en una sola persona. En el caso que cuando estemos dando una exposición, las manos deben apoyar lo que se expresa con movimientos coordinados. Nunca deje caer los brazos por debajo del nivel de la cintura. Los brazos descolgados son percibidos como un indicio de flojera, desidia y desinterés. Aprendamos a decir las cosas con presteza, claramente, de forma sencilla y con una determinación serena. Hablemos poco, pero con claridad. No digamos más de lo que es estrictamente necesario, ¿sí? Esto es para que tengamos una buena comunicación. Bueno, hasta aquí llegamos a esta parte que, como les dije, les mencioné al principio, como les mencioné al principio, era retomar conceptos básicos que ya conocemos de alguna manera, si a nivel profesional nos desarrollamos en esta área de la cultura física, la educación física, las conocemos, y si no estamos directamente relacionados en esta parte, sí, de manera de cultura general, ya hemos leído, ya hemos discernido o ya hemos platicado sobre alguno de estos temas. Y esto es importante mencionarlo porque pues son las bases de lo que va a ir siendo ya el construir toda esta parte académica y estos criterios. Bueno, ha sido un placer el poderles platicar un poquito acerca de estas temáticas y espero que ya nos vayamos saludando a la siguiente sesión. Les voy a dejar ya el video para que ustedes puedan revisarlo. El día de mañana, viernes, ya van a poder tener los 2 PDFs y también ya se van a subir las normas para realizar sus ensayos correspondientes. Y también, por favor, es para mí muy importante que si ustedes desean hacer más aportes que puedan enriquecer muchísimo a este grupo, los puedan hacer y nos los hagan llegar. Bueno, para mí es un gran gusto. Saludo también con mucho cariño a la maestra Saraí, coordinadora en Cuba de este diplomado, a todos los docentes y estudiantes y amigos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Bonita semana.